Buenas noches, mi nombre es Olga Charitín Casada Ibarra, estudiante de Administración Pública de la Corporación Universitaria CECA. El día de hoy vamos a abordar el tema de Administración Científica y la teoría de la contingencia. Bueno, ¿qué es la Administración Científica? Nos dice que la Administración Científica es el énfasis en las tareas. El nombre de la administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de Administración Científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico Frederick W. Taylor, considerado como el padre o el fundador. Bueno, los principales aportes de la administración científica son que mejoraron al mismo tiempo la productividad y los ingresos de los trabajadores, además de disminuir la fatiga. Se concentraron en la administración, en los linajes de estudios de movimientos y tiempo, en reconocer la importancia que tienen tanto la habilidad como el adiestramiento en la mejora de la eficiencia. Desarrollaron un método racional para resolver los problemas de la organización y preparó el terreno para la profesionalización de esta disciplina. El enfoque en la naturaleza del trabajo también fue un punto importante en sus aportes. Vamos a hablar de los principios de la administración científica, los cuales tenemos de importancia como el principio de planeamiento, el principio de la preparación, el principio de control y el principio de ejecución. Vamos a hacer un breve intro de cada uno de ellos como para tener idea de cada principio y el porqué de ello. En el principio de planeamiento hablamos de sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El principio de preparación nos habla de seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos para poder entrenarlos a producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. En el principio de control, como su nombre lo dice, es controlar el trabajo para certificar que el mismo esté siendo ejecutado de forma con las normas establecidas y según el plan previsto. Hablamos del principio de ejecución y este nos dice que es distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Bueno, vamos a hablar de los principales representantes de la administración científica, los cuales nos dieron unas ideas y unos planteamientos muy buenos para toda esta lucha. Los principales aportantes fueron Frederick Winslow Taylor, Henry Lawrence Gann, Frank Bunker Gilbert, Harrison Emerson, Henry Ford y Hugo Munsterberg. Haciendo un breve intro de cada uno de ellos, de su reseña y de sus principales aportes, vamos a hablar de cada uno de ellos. Frederick Winslow Taylor, año 1856-1915. Fue un economista estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo, y es considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ella le siguieron una serie de estudios analíticos sobre tiempo de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se instruyen a partir de un trabajo suyo publicado en obra en el año 1903, llamado Shock Management. Henry Lawrence Gann, año 1861-1910. Era un ingeniero industrial, fue
colaborador de Frederick W. Taylor, con quien colaboró en la aplicación de un sistema para mejorar la productividad y rendimiento en el trabajo. Sus principales aportes fueron el control y planificación de las operaciones productivas mediante el uso de técnicas gráficas, entre ellas el llamado diagrama de Gram, popular en toda actividad que indique planeación en el tiempo. Su objetivo se preocupa más por los métodos empleados en el trabajo que en el rendimiento de quien lo ejecuta, la cual depende de su juicio para la disposición de emplear métodos y habilidades correctas. También enfatizó en la importancia de la capacitación y el entrenamiento para el mejor desarrollo de los obreros. Frank Burke Gilbert, año 1868-1924. Avanzó en el estudio de los movimientos que hace el trabajador al ejecutar las operaciones y realizó análisis acerca de la fatiga. Aprovechó los dibujos móviles para representar los movimientos y para simplificar las operaciones. Sin embargo, no se le debe considerar solamente como el hombre de los estudios de los movimientos, sino también la perspectiva de Gilbert excede muchos límites del área de trabajo, puesto que su interés residía en el desarrollo del hombre en su máximo potencial a través del entrenamiento efectivo, métodos de trabajo, mejores ambientes, herramientas y una actitud psicológica saludable. Harrington Emerson, año 1853-1931. Este hombre buscó simplificar los métodos de trabajo y formuló pautas para el mejoramiento y rendimiento industrial. Propuso un compendio de postulados que se conocen como los 12 principios de la eficiencia, los cuales se transmiten a comunicación que sacamos como unos principales que son importantes dentro de los 12. Trazar un plan objetivo y bien definido de acuerdo con los ideales que se tengan. Establecer el predominio del sentido común y guiarse por él. Mantener la orientación y supervisión de los procesos. Mantener la disciplina. Fijar una remuneración proporcional al trabajo en general. Henry Ford, año 1863-1947, considerado como uno de los precursores más destacados de la gran industria moderna, se debe a Ford la organización de la producción en cadena, así como numerosas innovaciones administrativas, tales como la asociación con los empleados a quienes convirtió en accionistas de empresas, el establecimiento de un salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, los planes de venta, la asistencia técnica y las estrategias comerciales. Hugo Munsterberg, año 1863-1916. Este buen personaje fue el fundador de la psicología industrial. Propuso aplicar la psicología en la industria apoyándose en la obra de Taylor, señalando como su principal limitación el énfasis en las habilidades físicas de los empleados y la ignorancia de los factores psicológicos. Realizó varios aportes en la administración, entre ellos estableció cómo podía obtenerse el mayor rendimiento a través de condiciones psicológicas adecuadas, incluyendo factores como monotonía, fatiga, atención y el impacto de la influencia social, combinando además ideas de la administración científica con las de psicología. Bueno, hablamos ahora de la teoría de la contingencia, que va muy ligada con ese tema anterior de la administración científica. Dice que en la teoría de la contingencia se define como la posibilidad de que algo suceda o no, un hecho, algo incierto o eventual. El enfoque de contingencia afirma que no existe una única forma de organizar y administrar que sea aplicable a todas las empresas, sino que todo depende del medio ambiente. Cada organización es independiente y en ella influyen variables diferentes. En este caso vamos a hablar de la teoría de la contingencia y su estructura. En investigaciones posteriores llegamos a concluir que la mejor estructura para una empresa dada depende de los factores contingentes, siendo los principales para consolidar son la tecnología, el tamaño de la organización y el ambiente. Haciendo un breve intro de cada uno, hablamos de la tecnología como este factor contingente incluye los conocimientos, herramientas y maquinaria, lo intangible y lo tangible, y el equipo, así como las técnicas y métodos de trabajo que la organización utiliza en sus procesos de producción e intercambio. Los aspectos más relevantes de la tecnología son la complejidad,
complejidad, la interdependencia y el grado de creatividad relacionado con el ciclo de vida del producto. El tamaño de la organización nos refiere con el incremento del tamaño de la organización, la estructura se hace más forma y compleja. La organización y la comunicación se vuelven procesos más difíciles para las tareas, pues se multiplican. La gran diferenciación que suele haber entre las funciones de una organización se lleva a buscar la mayor especialización posible en su desempeño. Como consecuencia aparecen departamentos de apoyo, asesorías y control. A su vez, las estructuras crecen verticalmente con sus niveles jerárquicos. En el ambiente, nos refiere al tema de la estabilidad del medio ambiente, ya que esto influye en el tipo de influencia de la organización. Cuando el ambiente que rodea a la organización es altamente predecible debido a que hay pocos cambios en él, la empresa puede fácilmente ajustarse a estructuras organizacionales centralizadas, como comunicación a través de los niveles jerárquicos y a través con procedimientos claramente establecidos y políticas regidas. En contraste, cuando el entorno de la organización es inestable y hay cambios rápidos e impredecibles, la organización requiere de mayor flexibilidad interna que le permita responder adecuada y prontamente a los cambios externos. Sus principales aportantes, de acuerdo a la teoría de la contingencia, Frederick Freiler, año 1864, y Chandler, 1962. Hablamos de los aportes de Fred Freiler. Fue desarrollado en el año 1964. Este psicólogo austriaco afirma que cada líder tenía condiciones diferentes que se relacionaban con las experiencias vividas a lo largo de su vida, pues lo que es necesario es entender el tipo de liderazgo de cada uno, así poder explicarlo según la situación y no tratar de enseñar un tipo de liderazgo individual. Aportes de Chandler nos dice que en el año 1962 este importante personaje realizó una de las importantes investigaciones históricas sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones, y estas a su vez pasaron a un proceso histórico que involucra 4 fases distintas: la acumulación de recursos, racionalización del uso de los recursos, continuación del crecimiento y racionalización del uso de la expansión. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por la atención y espero haya sido muy entendido este tema. Dios les bendiga. Feliz noche.